Contraportada. Análisis de Contraportada con el maestro Alfonso Zárate. Está en la línea de Contraportada el maestro Alfonso Zárate, analista de este programa. Maestro, me da muchísimo gusto saludarle hoy para hablar del Poder Judicial. Sí, Carlos, yo creo que tanto el día de ayer, a través de una nota del periódico El Universal, como hoy en el diario Reforma, se han difundido audios que exhiben el manejo de Francisco Salazar Arreozola, el abogado del llamado zar de los casinos, de Juan José Rojas Cardona, en sus gestiones con un magistrado, el magistrado José Manuel Rodríguez Puerto, del primer tribunal colegiado y en materia penal en Tamaulipas. Y bueno, todo esto lo que nos revela es un caso más de la manera en que miembros del Poder Judicial, en este caso del Judicial Federal, facilitan el desempeño de personajes como el zar de los casinos. Pero me parece que al final de cuentas lo que tendríamos que decir es que cuando estamos hablando de la impunidad y estamos hablando de la inseguridad y de tantos problemas que están lastimando a la sociedad, solemos poner la atención primaria en las corporaciones policiales, en su corrupción, en su ineficiencia, en la colusión con el crimen, o en el caso también de los ministerios públicos, de la Procuración de Justicia, pero a veces no le damos suficiente atención a lo que está ocurriendo en el Poder Judicial. Yo diría que a pesar de los avances tímidos pero reales en nuestra democracia, el Poder Judicial sigue caracterizándose por su opacidad, por su ineficacia, corrupción y también por la discrecionalidad con la que opera, y diría incluso por la soberbia y por el espíritu de cuerpo. Es decir, que al final de cuentas no solamente tenemos lo mismo a nivel federal que especialmente a nivel de los estados, un sistema judicial colapsado en donde la norma es la ilegalidad, sino también una enorme resistencia para asumir esta responsabilidad y para responder a reclamos que se han formulado, lo mismo desde la academia que desde el poder público, para que los señores jueces y los magistrados respondan a una serie de medidas de control de confianza que pueden ser equiparadas a las que operan, así sea deficientemente, en otros aspectos. Y aquí sobresale un hecho. Hay una reforma legal en el estado de Jalisco en donde se plantea precisamente el hecho de que los señores jueces puedan ser sujetos a exámenes de control de confianza, tanto para su ingreso como para la permanencia en sus puestos. Y ante esto, el propio Tribunal Superior de Justicia de Jalisco interpuso una controversia constitucional que resolvió favorablemente al Tribunal Superior la Suprema Corte de Justicia. Y los argumentos que utiliza la Corte es destacar por un lado, la separación de poderes. Entonces dicen que una decisión de esta naturaleza vulneraría el ámbito de competencia del Poder Judicial de la entidad en cuanto a su autonomía o su independencia judicial, y también argumentan que los jueces deben ser medidos y evaluados por los propios órganos de supervisión del Poder Judicial, y desde luego con criterios distintos a los que se aplican a elementos de las corporaciones policiales, en virtud de que los jueces tienen otras funciones, otro conocimiento y otra preparación. Pero lo cierto es que lo que la sociedad mexicana observa, y que lo mismo observan los abogados litigantes, es un enorme deterioro en el sistema judicial. Recuerdo que alguna ocasión un abogado penalista me decía, para constatar la corrupción del sistema judicial, basta asomarse a los estacionamientos de los funcionarios judiciales, secretarios de juzgado y jueces, para ver los vehículos que están ahí estacionados y que no corresponden a sus ingresos. Entonces, yo creo que si bien, por un lado, tendrían que pensarse en algún tipo de exámenes de control de confianza más adecuados para los jueces, pero no le veo ningún problema en que pudieran ser sometidos
por una parte, a exámenes toxicológicos para saber si tienen alguna adicción, y desde luego exámenes patrimoniales para ver si el patrimonio que ostentan corresponde a sus ingresos. Entonces, hasta ahora, el espíritu de cuerpo, empezando desde la Suprema Corte, ha sido el no permitir que los jueces sean sujetos a estos estudios, a estas reflexiones, y lo que argumentan es que ellos tienen su propio sistema para esto, que es, digamos, el Consejo de la Judicatura. Pero la verdad, Carlos, es que si nosotros observamos las investigaciones, las resoluciones, las sanciones del Consejo de la Judicatura a lo largo ya de muchos lustros, nos damos cuenta de que lo que prevalece es más bien un tapados los unos a los otros, y en consecuencia creo que sí tenemos que avanzar cada vez más para lograr que el sistema judicial tenga elementos de revisión, de control, que eviten esto que ocurre, y que además está perfectamente reflejado en las encuestas nacionales sobre cultura política y prácticas ciudadanas. Es decir, mientras el sistema judicial pretende ser algo exquisito y algo puro, la encuesta nacional sobre cultura política y prácticas ciudadanas del 2012, por ejemplo, en una escala de calificación de 0 a 10, en donde 0 es nada y 10 es mucho, considera en los niveles más altos la familia, 7.8, los médicos 6.6, la iglesia 6.4, los maestros 6.3, el ejército 6.1, la televisión 6.1, los militares 6, y reprobados a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos con 5.7, al IFE con 5.5, al presidente con 5.3, a los gobernadores con 5, a los jueces con 5, a la Suprema Corte con 5, a los sindicatos con 4.5, es decir, que al final de cuentas la percepción ciudadana prácticamente equipara a los jueces y a la Suprema Corte a nivel de los sindicatos. Yo creo que esto debería de obligarlos a darse cuenta de la enorme responsabilidad que tienen en los niveles de impunidad que sufre el país. ¿Por qué hemos dejado que el asunto llegue hasta acá? ¿Por qué es más sencillo criticar a la PGR por una mala investigación, a la Procuraduría Estatal por una mala integración del expediente, al Ejecutivo? Es más visible, es más público que irte sobre el presidente del Tribunal Estatal o sobre el presidente de la Suprema Corte de Justicia. Sí, yo creo que esa es una de las razones, pero lo cierto es que, por ejemplo, a nivel de los estados, los presidentes de los tribunales superiores de justicia prácticamente son designaciones del gobernador en turno, que los quita y los nombra a su antojo, que los jueces son jueces de consigna respecto a lo que ordena el señor gobernador. Entonces es una tristeza el que, a la hora de analizar la enorme impunidad que existe en el país y que, en mi opinión, pone en entredicho la existencia de un Estado de Derecho, no se haya tocado con el suficiente interés lo que corresponde al Poder Judicial. Y ciertamente me parece que en este caso la Suprema Corte, desde el propio ministro presidente, han seguido una estrategia de preservar el sistema de control y de rendición de cuentas dentro de su propio ámbito, y creo que no es aceptable. Pienso que si queremos realmente ir abatiendo los enormes niveles de impunidad, tenemos que ponerle mucha atención a lo que está ocurriendo en el sistema judicial mexicano. ¿De dónde tiene que venir? ¿Tiene que venir una ley del legislativo? ¿Tiene que venir alguna sacudida del ejecutivo? No sé, que de pronto le abran un expediente a alguien de alto nivel en el Poder Judicial y esto venga, pues digamos, a presionar por la transparencia. ¿Qué tendría que pasar? Porque claro, cualquiera que vaya a un juzgado sabe de lo que estamos hablando, maestro Zárate. Exacto, y además yo recordaría que en el gobierno anterior, en el de Felipe Calderón, el propio presidente hizo declaraciones muy fuertes después de que un juez liberara a todos los implicados del michoacanazo. Entonces yo creo que, en efecto, si detrás de una resolución como las que hemos visto en algunos casos verdaderamente escandalosas de los jueces, hay una investigación por parte de la PGR que someta a juicio no solamente a la suspensión, porque en este momento tenemos algunos jueces suspendidos por el Consejo de la Judicatura, que trabaja con una lentitud enorme, sino realmente que los sometamos a una responsabilidad, que lleguen a la cárcel aquellos que se les pruebe que están
coludidos con el crimen organizado, y la otra vertiente que comenta Carlos, que es la vertiente del legislativo, pero aquí precisamente en el momento en que el Ejecutivo de Jalisco promovió una ley que, entre otras cosas, planteaba que los jueces y los magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Estado pudieran ser sometidos a exámenes de control de confianza, interpusieron la controversia y la Corte rechazó que pudieran ser sometidos a estos exámenes. Así que el tema sigue, inclusive hay otra legislación de hace algunos años que está congelada, pero que ya ha sido aprobada por la Comisión de Justicia en la Cámara de Diputados. Yo creo que hay que empujarla y hay que, aprovechar los distintos espacios para decir que el Poder Judicial no puede ser un mundo aparte, que simplemente no podemos permitir que nada de la separación de poderes o de la autonomía de los poderes permanezca este estado de cosas, que ciertamente no es nuevo. Yo creo que si revisamos hacia atrás, yo recuerdo la obra clásica del maestro González Casanova, La democracia en México, que se publicó en 65, en donde se habla precisamente de este tema y se recuerda la enorme corrupción del sistema judicial mexicano. Maestro Zárate, como siempre, muchísimas gracias y le mando un abrazo. Un abrazo, Carlos. Hasta luego, el maestro Alfonso Zárate, analista de este programa. Contraportada.